Ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos al canal Agent Graphic Productions. Esta es la lección número 19 del curso After Effects CC. Este es el momento para introducirnos y navegar en la área 3D. Usaremos capas comunes para crearlas 3D. Y de esa misma forma te mostraré cómo ajustarlas correctamente en un proyecto. Te aseguro que después que veas este proyecto, el conocimiento que tienes sobre After Effects va a subir de nivel junto con tu creatividad. De esta forma, damos inicio a esta lección. Tengo un archivo en formato PSD. Lo vamos a introducir en After Effects. Este archivo me va a ayudar mucho con este ejemplo a los alumnos que les interese observar el proyecto y a su vez practicar con él. El link del mismo va a estar abajo en la descripción de este vídeo. Vamos a introducir este archivo en PSD. Seleccionamos las configuraciones habituales para poder ingresar el PSD de forma correcta. Ustedes saben que primero seleccionamos en la primera parte Composition, Rectangle, Layer Size, y en estas dos opciones que están a la izquierda dejamos las capas editables en Editable Layer Style. De esta forma nuestra composition se ha creado correctamente. Abriremos nuestra composition en el timeline usando dos clips sobre ella. Estas son todas las capas que lleva dentro nuestro archivo PSD. Solamente usaremos las capas de las figuras, la capa del background y la capa del texto. Las voy a activar como capas tímidas para que no nos estorben. Antes de ocultarlas, les activaré el candado a cada una. Ahora solo tengo las capas con las que voy a trabajar. Alejandro, ¿qué es una capa bidimensional? Así se le llaman a todas las capas dentro del programa. O sea, por default, todas las capas dentro del programa se comportan de esa forma. ¿Recuerdas la posición? ¿Recuerdas en cuántas dimensiones se dividen? En X y en Y. Quiere decir que todas las capas se les puede aplicar esos dos movimientos, y cuando una capa está sobre otra capa, After Effects le da una profundidad definida a cada capa por separado. Si quieres que una capa esté debajo de otra o una encima de otra, esa posición va a depender de las posiciones de las capas aquí en el timeline. Por ejemplo, si muevo esta encima de esta, va a estar arriba. Si muevo esta abajo, va a estar abajo de estas. Esta es la forma default o bidimensional. Voy a darle a la tecla P para agregar la propiedad de la posición y luego voy a presionar Shift para darle a la tecla R. Así agrego la propiedad de la rotación sin que desaparezca la posición. Voy a activar la capa en modo 3D usando este switch. ¿Lo ves? Tiene la forma de una figura en 3D. En caso de que no veas este switch, debes de darle a este botón de aquí abajo. Este es el botón que aparece y desaparece. Múltiples switch. Activo en modo 3D esta capa. En el momento que lo haga, van a suceder varios cambios. Observa la propiedad de la posición. Al principio eran solo dos formas para mover la capa. Ahora se agregó otra cifra. Antes teníamos solo a X y a Y. Ahora tenemos a X, a Y y a Z. Esta propiedad nos da la opción de usar la profundidad de campo aquí en la propiedad de rotación. Antes solo podíamos rotar la capa en Z. Ahora tenemos rotación en Z, en X y en Y. Ahora vamos a la vista de la composición para que observes el gizmo. Así se le llama a los tres indicadores que le salen a una capa en 3D. Muy diferente a cuando la capa está en default o bidimensional, que solo nos va a mostrar el punto de anclaje. También, aparte de estos dos nombres,
siempre podemos llamarles capas 2D. Las capas en 3D siempre van a mostrar los indicadores cuando la tengas seleccionada. Estos indicadores te van a indicar si estás encima o debajo de la posición X, Y o Z. Podemos trasladar la capa 3D hacia adelante o hacia atrás usando el indicador en Z. Mientras uso los indicadores aquí en la vista, también ese movimiento se aplica en cifras, en los números que están en las propiedades. Puedes usar tanto los indicadores como los números. Deben de tener mucha precaución, porque en el momento que activen la opción 3D en una capa, el programa nos va a activar esta opción que está aquí arriba. En esta lección no lo vamos a necesitar, el render en Cinema 4D. Si en tu pantalla dice Cinema 4D, le das clic y en este desplegable puedes seleccionar Classic 3D y luego aceptamos esta configuración. Damos clic sostenido en la opción 3D de la primera capa y luego arrastramos hacia abajo. De esta forma convertimos todas las capas en 3D al mismo tiempo. ¿Recuerdas cuando te dije que la profundidad de las capas va a depender de la posición de las capas aquí en el timeline? Una vez que ya estén convertidas en 3D, su profundidad va a depender de la propiedad Z. Por ejemplo, si arrastro esta figura más adelante, va a estar por encima de todas las demás, aunque sea la capa que esté de último aquí en el timeline. Las demás capas tienen la misma profundidad en Z y no las he movido. Eso quiere decir que a ellas la profundidad va a depender de la posición de la capa en el timeline. Desde el momento que las muevo, aunque sea una cifra, ya su profundidad de campo va a depender de la propiedad en Z. Otra ventaja que nos ofrece la opción en 3D es que su rotación va a girar en 3 dimensiones diferentes. Esto es bastante genial. Usando la tecla W también puedo buscar esta herramienta aquí arriba. Puedo rotar la figura en 3 rotaciones diferentes, en X, en Y y en Z. Si rotamos las capas de esta forma, la rotamos sin una orientación fija, es muy útil. Solo que si usamos las cifras, podemos usar la orientación con posiciones exactas. Si presionas Shift o mayúscula, se va a rotar en 45 grados en cualquiera de los ángulos. Cuando seleccionamos uno de los indicadores, podemos usar con más precisión esta propiedad en cualquiera de ellos. Seguramente te has fijado que la orientación es la única propiedad que cambia las cifras cuando rotamos una capa 3D. Alejandro, ¿qué diferencia hay entre una orientación y una rotación? La orientación la vamos a usar para colocar las capas en donde queramos y la rotación la vamos a usar para agregar animación. Alejandro, ¿y por qué? Porque en los valores de la orientación va de la cifra 360 grados a la cifra 0 y podemos jugar con esas cifras de una forma muy divertida. Imagina que quieres hacer una rotación en donde la figura haga unas vueltas. Activo este stopwatch y animo la orientación. Le doy unas vueltas. De esta forma nos va a dar las vueltas porque llega a 360 grados y retorna a la cifra 0. Alejandro, ¿y cómo lo hago? Si lo queremos hacer correctamente, primero le damos una orientación a la figura y luego vamos a animar cualquiera de las rotaciones. Vamos a hacerlo con esta. Observa, en las cifras al lado de 360 va aumentando la cantidad de vueltas. Va marcando el número de las vueltas y al lado le coloca una X.
Luego de que pasa la cifra de 360, va a agregar otra vuelta más. Ahora sí, nuestra figura va a girar correctamente. Imagina que ahora solo queremos animar la rotación de la figura y no la orientación. Para eso vamos a seleccionar la herramienta de la letra W. En esta opción cambiamos de orientación a rotación. Ahora, cuando giremos, nuestra figura va a aplicarse solo en las rotaciones, no en la orientación. Solo lo hice para mostrarte esta diferencia. Vamos a dejar esta opción como estaba antes. Alejandro, ¿y qué vamos a hacer con estas figuras? Vamos a tratar de crear un cubo perfecto en 3D. Alejandro, pero eso parece algo muy difícil. Hasta me está doliendo la cabeza pensando cómo puedo lograrlo. No te preocupes, que te explicaré de una forma muy simple. Solo usaremos la propiedad de la letra R. Usaremos Anchor Points. Movemos el punto de anclaje. Si tienes activo el snapping, podemos ajustar a los bordes el punto de anclaje, o puedes usar presionando control o comando. Así se ajustará como si fuera un imán. Observa cómo lo hago. Paso a paso. Presta mucha atención a los pasos que estoy dando. Esta figura va a ir ajustada a esta otra figura de aquí. Más adelante ustedes van a observar por qué razón la ajusté a esta capa. Esta va a ser como una especie de tapa para completar el cierre de nuestro cuadro perfecto. Ahora vamos a emparentar esta figura de aquí con esta para que cuando la mueva se muevan juntas, porque al final me permitirá rotarla para que funcione como una tapa para el cubo. Ahora se mueven las dos al mismo tiempo. Iniciamos rotando las capas, presionando Shift o mayúsculas para que se roten de 45 grados en 45. Será mucho mejor de esta forma para ajustarlas en donde las vamos a necesitar. Alejandro, ¿a dónde se fue la figura? ¿Ya no puedo verla? Eso es porque debes usar esta opción. Son las diferentes vistas en After Effects. Aquí te muestra el nombre de la vista que tenemos activa en el momento. Le damos clic y me muestra un desplegable con más opciones de vista. Imagina que en la vista hay una cámara que no podemos ver. Estas opciones nos va a dar diferentes ángulos de tomas de la cámara que no podemos observar. Solo nos mostrará los diferentes ángulos. Aquí en Custom View es cuando podemos editar la vista. Podemos colocarla como queramos. Tenemos varios Custom View. Podemos seleccionar la vista en donde se nos sea más fácil trabajar.
En cada una de estas vistas hay un momento en donde se trabaja con capas 3D que vas a necesitar usar estas diferentes vistas. Cuando regresamos a la primera vista, podemos observar nuestro background y las letras del título. Si regreso a las Custom View, a cualquiera de ellas, no puedo observar lo mismo que vi anteriormente. Alejandro, ¿y por qué ya no puedo ver lo que vi anteriormente en Active Camera? A razón de que estas capas están en modo bidimensional, la vista ortogonal y las Custom View solo muestran figuras 3D. Si desactivo la capa 3D de cualquiera de estas capas, de inmediato va a desaparecer de la vista. Me la va a mostrar solamente cuando tenga la primera vista de Active Camera. Aunque las capas 3D estén encima de las demás capas, si coloco una en 2D encima de ellas, van a estar encima, aunque la capa 3D esté encima de la 2D, aquí en el panel del timeline. Ahora escogemos la vista que más nos convenga en el momento. Esta vista está súper bien, solo que yo deseo manejar la vista a mi antojo para ver el ángulo en todos los lados. Le doy a la tecla C o subo arriba a activar el icono de la cámara. Ahora puedo navegar en la vista 3D. Usando los botones en el mouse puedo rotar, hacer zoom, y moverme como si fuera un paneo. Botón izquierdo, voy a girar el ángulo que quiera. Hago zoom con el botón derecho y hago un paneo con el botón de la rueda en el mouse, el botón del centro. En caso de que no cuentes con un mouse, en el mismo icono están todas estas propiedades. Y si no quieres subir al icono a seleccionar las herramientas, puedes volver a darle a la tecla C y va a ir seleccionando la herramienta siguiente. Vamos a seguir creando nuestro cubo perfecto. Seguimos rotando las capas para lograr nuestro objetivo. Recuerden que ya no estamos rotando de esta forma, porque se nos va a complicar todo. Puedes hacerlo, pero vas a durar mucho tiempo para encajar en su lugar la figura. Vamos solo a rotar en el eje que deseamos rotar. En esta situación usamos solo el indicador presionando Shift para ir rotando en 45 grados. Esto es bastante simple. Aquí en este último paso, por esta razón tuve que emparentar dos capas. Ahora verás por qué. Cuando rote se van a ir las dos unidas.
y la otra va a quedar como si fuera la tapa de nuestro cubo perfecto. De esta forma logramos nuestro objetivo. Alejandro, ¿y si yo regreso a la primera vista, qué pasaría? No pasa nada, solo veremos la vista bidimensional, no la vista 3D. Solo vas a ver esta vista en 2D. Alejandro, ¿y ahora cómo puedo mover mi cubo en 3D? ¿Cómo le doy una animación? Vamos a crear una capa de Object Null o una capa de nulo. Le activamos la opción en 3D. Emparentamos todas las capas a nuestro null. Así nuestro Object Null entra en nuestro universo paralelo en 3 ángulos diferentes. Usamos un Custom View. Vamos a darle algo de rotación a nuestro cubo a ver cómo está. Ahora nuestro cubo está rotando, pero solo rota en el entorno del null. No se ve nada bien. Es la peor rotación que he visto. Qué mal está. Esta no es la rotación que estaba buscando. Si queremos una rotación perfecta, debemos colocar el Object Null en el centro de nuestro cubo. Repito, para lograr una rotación perfecta, debemos de colocar la capa del Object Null en el centro de nuestro cubo. Para hacer eso, primero le damos Control más Z para quitar el emparentar del null y dejarlo como estaba. Luego vamos a la opción de las vistas y seleccionamos la vista Top. Movemos el null al centro usando este indicador. Alejandro, ¿y cómo me doy cuenta que está en el centro? Muy buena pregunta. Para saberlo, debemos de saber en píxeles la medida de la capa. Aquí en el info me dice la medida. ...268 píxeles en cada lado. Las medidas en este programa están en píxeles. La mitad de esta cantidad, o sea, 134, va a ser justamente el centro de la capa. Aquí en la propiedad en Z coloco la cantidad de esta medida. Se ha colocado justamente en el centro. Ahora regreso y selecciono otra vista para observar mejor esto. Veo que está justamente en el centro. Ahora sí, con más confianza, vamos a emparentar nuevamente todas las capas al Object Null. Ahora sí, esta es la rotación que estaba buscando. Está perfecta. Regresamos a la primera opción de las vistas y puedes crear la animación que tú quieras. Logramos hacer un cubo perfecto con una rotación perfecta con unos simples pasos. En la siguiente lección vamos a agregarle a este cubo perfecto toma de cámara y también vamos a agregarle luces para hacerlo más atractivo. Si te gustan las lecciones y estás aprendiendo, te invito a suscribirte, a activar la campanita
aporta con tu like y si tienes una duda, déjala en los comentarios. Existen usuarios que no han iniciado en este programa porque creen que es muy complicado. Puedes ayudarlos y mostrarles lo fácil que es usar este programa compartiéndoles este vídeo. Ayúdalos porque el conocimiento es para todos. Te deseo buen aprendizaje. Nos vemos en la lección número 20